Mucho gusto saludar a Rodrigo Pérez Alonso, usted lo conoce, colaborador de este espacio, que trae un tema muy interesante acerca de la Secretaría de Hacienda y lo que dio a conocer en cuestiones de macroeconomía, de cómo es que va el primer año de gobierno. Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué es lo que viste acerca de esto? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Pues es un gusto estar contigo de nuevo con el auditorio. Pues efectivamente el viernes pasado, como lo hace en forma mensual, la Secretaría de Hacienda publica datos de macroeconomía, como el tema de los ingresos, cómo van los distintos impuestos y por supuesto también el tema del gasto público. ¿Por qué es interesante esta evolución? Obviamente los datos que publica son a octubre de este año y lo interesante yo te diría son varias cosas. Lo primero es que por la parte de los ingresos hay una disminución significativa, digo, no es tan significativa, pero sí hay una disminución de los ingresos a través de los impuestos del 0.3%, pero además de ello, pues hay que notar que los dos impuestos que han caído y sobre todo que son muy relacionados con el tema económico, sobre todo el crecimiento económico, son el IVA, que cayó 3.2% a octubre, ha caído 3.2% a octubre de este año, y por otra parte también el ISR, que cayó 1.2%. Ahora, aquí hay que, decir que hay un colchón ahí que le está dando la Secretaría de Hacienda, o por lo menos al gasto público, a los ingresos, que es el impuesto especial de producción y servicios, que tuvo un incremento de 31%. Esto es interesante porque al final esto está acolchonando esa caída de los ingresos públicos y obviamente también tiene que ver con el impuesto a las gasolinas. En otras palabras, mucho se hablaba por parte de López Obrador y su gobierno que se iba a disminuir este tipo de cosas, pero lo interesante que al final es que este impuesto está acolchonando justamente la caída de los ingresos públicos. Y por otra parte también es importante mencionar que el gasto público, hay un subejercicio bastante fuerte del gasto público, te estoy hablando de la magnitud de 296,000 millones de pesos, que obviamente está afectando el crecimiento económico, porque justamente uno de los, rubros del Producto Interno Bruto es el gasto público y por supuesto también la inversión privada. Oye, pero yo creo que es un análisis profundo el que se tiene que hacer acerca precisamente de cómo es que dan las finanzas. En el primer bloque del programa poníamos un byte acerca de lo que dijo el día de hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, acerca de que no habría una reforma fiscal, pensada, que esté planeada en el corto plazo. Ya se había mencionado en el pasado de que en los primeros 3 años, al menos de su gobierno, no iba a haber una reforma fiscal, porque y es algo que ya había mencionado la semana pasada Gabriel Llorio. Y es importante porque, pues al final del día, se tiene que llegar a ciertas metas para poder cumplir y para poder tener una estabilidad en las finanzas públicas. Entonces, y esto va de la mano con la recaudación. Y precisamente señalas ahí la caída en la recaudación de IVA, que es importante y que aparte es un fenómeno pues interesante porque ahora vemos cómo las cifras de consumo siguen creciendo. Así es, bueno, yo creo que es interesante primero ahí mencionar que hay varias caídas en los ingresos. Primero, pues la plataforma petrolera, es decir, la producción total de los hidrocarburos cayó en todo este periodo 9.1%. Estamos hablando de más o menos 1.200.000, alrededor de 1.837.000 barriles por día. Y eso pues obviamente se compara desfavorablemente con el año pasado. Ahora, yo creo que esa es una parte de la parte de ingresos, pero por otra parte también el ciclo económico se está disminuyendo, ya lo hemos hablado aquí, ya lo has mencionado muchas veces en este espacio, que la economía tiene crecimiento cero o negativo. Eso, por supuesto, pues tiene que ver entonces con los impuestos, o más bien repercute en los impuestos que se cobran, sobre todo en el impuesto al valor agregado, que son por productos y servicios finales, y también el impuesto, perdón, a las rentas, es decir, al ingreso. Y eso pues también tiene que ver justamente con este crecimiento económico. En otras palabras, si no hay crecimiento económico, no hay vicioso que hay que corregir mediante el gasto público, ¿no? Pues Rodrigo Pérez Alonso, como todos los jueves, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Aquí te esperamos la próxima semana y con un tema que, insisto, es muy interesante e importante para todos, que es la recaudación y qué viene hacia el futuro para el próximo año. Así, te mando un abrazo. Un abrazo, Rodrigo Pérez Alonso. Y nos